Muy bien, hermanos. Esta semana, al frente de la casa estaban haciendo un mantenimiento de toda la fachada. Resulta que la casa del frente tiene 3 niveles, entonces ya ustedes se imaginan cierta altura. Y entonces en la parte lateral, que es una pared prácticamente sin ventanas, tenía solamente unas ventanas pequeñas, yo observaba a un trabajador que estaba, lo que uno conoce con el nombre de alpinista, porque tienen un lazo, colocan una tabla y en la tabla se sientan y empiezan a trabajar colgados, ¿sí? Resulta que este hombre, cuando bajaba, yo veía que se corría un poquito, obviamente, porque tiene que irse desplazando, pero que el hombre estaba subiendo y subía. Y yo decía, pero qué fuerza la que tiene este hombre para uno subirse. Y acá yo decía, entonces yo me quedé observando. Y yo decía, qué tipo para tener fuerza. Cuando miro hacia arriba, y era que tenía un sistema de poleas. Todos sabemos que es una polea. Cuando se arma, digamos, cierto número de poleas, eso se conoce con el nombre de aparejo o polipasto. Y entonces eso hace que mientras ese sistema interno, mientras más cuerdas tenga, va a minimizar el esfuerzo que hay que hacer para subir determinado peso. Eso va directamente proporcional al número de poleas que tenga. Entonces, claro, ¿qué pude deducir a lo último? Hombre, la fuerza no estaba en el muchacho. ¿En dónde estaba la fuerza? En la polea, en el conjunto de poleas, ¿sí? En el polipasto o aparejo. Ahí estaba la fuerza. Pero ¿en cuántas ocasiones nosotros no cometemos el mismo error? Nosotros mismos, en muchas ocasiones. Y creo que el Señor hoy nos regala un tema bien interesante, donde vamos a poder ver que la fuerza no está en determinado lugar, sino que la fuerza y el poder está en otro lugar. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al libro de los Jueces. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Recuerde que Jueces está en el Antiguo Testamento. Búsquelo por allá después de Deuteronomio, ¿sí? Después de Josué y después de Jueces y después Jueces. Muy bien. Voy a leer la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los animo, hermanitos, ya que vamos a escuchar palabra de Dios, a que nos pongamos en pie. Voy a leer, hermanitos, los primeros 6 versículos. Pero quiero animarlos para que nos concentremos en los versículos 5 y 6. ¿Sí? El énfasis hoy va a ser en los versículos 5 y 6, pero vamos a leer desde el versículo 1. ¿Estamos? Muy bien, hermanos, dice la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron:
no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Versículo 5 y versículo 6, que es donde vamos a hacer el énfasis del mensaje hoy. Dice así, versículo 5: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Versículo 6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor y gloria en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la bendición de hoy. Nos permites estar aquí en esta tu casa de oración, Señor. Qué privilegio. Permite, Señor, que nuestros corazones y nuestras mentes estén totalmente dispuestas, Señor, a recibir tu enseñanza. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, que podamos, Señor, llevar a nuestros corazones y nuestras vidas esto que vamos a recibir de ti hoy, Señor. Te damos gloria y honor en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, una porción como la de hoy, con el énfasis que vamos a hacer, bien la podríamos llamar: el poder no está en ti. El poder es divino. El poder está en Dios. Ese es el título del mensaje de hoy. El poder no está en ti. El poder está en Dios. Muy bien, pero vamos, como siempre, a hablar un poquitico del contexto para que podamos entender y podamos tener entonces mayor claridad de la situación. Vamos al capítulo 13, y en el capítulo 13 podemos encontrar entonces el nacimiento milagroso de Sansón, porque eso fue lo que ocurrió con Sansón. Y en el versículo 1 del capítulo 13, ahí se nos hace como una breve introducción y nos sugiere algo ahí, ese versículo, algo bien importante, bien interesante. Y ese versículo nos sugiere que la fe de los israelitas, que la fe del pueblo de Israel había alcanzado una decadencia particularmente baja. Eso era un hecho. Que la fe entonces del pueblo de Israel se había ido al piso. Ellos inclusive ya ni siquiera clamaban al Señor por salvación. Cuando uno recorre todo el capítulo 3, en muchas ocasiones ellos claman al Señor, pero ya ahora el Señor, el pueblo de Israel ni siquiera eso estaba haciendo. Entonces, teniendo todo esto como fondo, el nacimiento de Sansón es todavía más admirable. El nacimiento de Sansón, como un acto de pura gracia del soberano creador, mostró la fuerza del compromiso de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y como un milagro proclamó entonces el señorío que tenía sobre la vida y sobre la muerte. Vemos entonces a una madre estéril de Sansón. Pueden ver ahí en el capítulo 3 en sus casitas. Vemos a una madre estéril de Sansón. Pero ¿y cómo estaba el pueblo de Israel? Les acabo de decir que la fe estaba en una decadencia particular. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel?
estaba estéril como la madre de Sansón. Igualitos. Y de la misma manera en que el Señor, en que el soberano creador llevó vida a ese vientre muerto, de la misma manera entonces traería a Israel, traería vida a través del personaje de hoy. ¿A través de quién? De Sansón. Miren ahí la relación tan hermosa. Pero esto no sería sin costo de ninguna manera. Un costo en el que la madre de Sansón parece estar, consciente instintivamente, como podemos ver en el mismo versículo 7 de ese capítulo 13. Cuando el ángel del Señor llega donde la madre de Sansón y le dice: concebirás y darás a luz un hijo. Pero le dice: cuídate de beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño, le da una característica especial que iba a tener el niño, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Y este ángel del Señor, como podemos ver cuando se le pregunta, cuando ustedes lean todo el capítulo 13 se van a dar cuenta que por allá le preguntan: bueno, ¿y cómo te llamas? Y la respuesta del ángel les dice: me llamo Admirable. ¿Qué relación hacen con ese nombre? ¿Ah? Que era el mismo Dios. ¿Ustedes recuerdan qué dicen del nombre del Señor en Isaías 9:6? ¿Qué dicen? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Claro, entonces cuando uno lee, por eso hermanitos, siempre los animamos, lean despacio y relacionen. Le preguntan: ¿y cómo te llamas? Y dice: Admirable. Era Dios mismo. El niño será nazareo de Dios hasta el día de su muerte. Entonces, ojo, tenemos que distinguir dos palabras que de pronto a veces se pueden confundir. Una cosa es nazareo y otra cosa es nazareno. Aquí estamos hablando que el Señor le dijo a la mamá de Sansón: será nazareo. Ahora, la descripción de qué es un nazareo la podemos ver en el libro de Números. Vamos al capítulo 6 de Números. Miren lo que conlleva ser ese voto de nazareo. Dice la palabra ahí en Número 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo del nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que no se cortará el cabello hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, deberá crecer su cabello. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Creo que ahí nos deja claro entonces las condiciones de un nazareo. Ahora, esos votos generalmente se hacían voluntariamente, ¿sí? La persona le hacía un voto de nazareo al Señor, ya saben ustedes que debía cumplir. Pero es que con el caso de Sansón, ¿quién eligió que fuera nazareo? Dios. ¿Y lo eligió desde cuándo?
desde el vientre, desde antes de nacer. Bien interesante tener bien claros esos conceptos. Entonces el clima de esta historia proyecta, digamos que una sombra larga a través de toda esta historia de Sansón y todo lo que pasó. Y este libertador, Sansón, cumpliría su misión al costo de su propia vida. Ya cuando ustedes leen se darán cuenta entonces, y todos conocemos mucho de la historia de Sansón. Pero yo les pregunto una cosa, hermanitos. ¿Alguna vez usted ha visto una de esas superproducciones? ¿Alguna vez ha visto usted una película de esas que hacen allá en Hollywood de Sansón? Creo que todos la hemos visto. Levante la mano el que nunca haya visto una película de Sansón. ¿No has visto una película de Sansón? Y entonces ahí está la mirada para Guillermo. Guillermo, ¿qué ha pasado? Pero bueno, creo que cuando vemos esas películas, yo he visto en esas películas, mis hermanos, que a Sansón siempre lo muestran como un superhumano. ¿Es así o no? Así lo muestran. Con una estatura imponente, con unos brazos y unas piernas, unos músculos, mis hermanos, abultados, que le permitirían presentarse sin problemas a cualquier competencia de fisiculturismo. Así lo muestran, así lo vemos. Su presencia entonces, ¿qué infunde? Asombro, respeto, temor. ¿Es así o no, Oscar? Pero lo mismo vemos en las Biblias ilustradas. Igualmente se ven en las Biblias ilustradas. Todas las que yo he visto de Biblias ilustradas ilustran a Sansón como un imponente gigante. Así lo vemos. Que inspira entonces terror ante ese pueblo que hablamos de quién. A ver si estamos conectados. De los filisteos. Ante los filisteos. Así lo vemos aún en las Biblias ilustradas. ¿Y qué nos dice entonces en la porción de hoy en el capítulo 14? Que Sansón entonces iba a esa ciudad, a Timnat, a buscar algo especial que parece ser que se le había perdido. ¿Qué era lo que iba a buscar a ese pueblo? ¿Ah? Una mujer que lo tenía encantado, una mujer que lo tenía bobo, hermanos. Iba a buscar a esa mujer. Pero los padres, cuando se escuchan la noticia de él, le dicen ahí en el versículo 3 del capítulo 14: ¿acaso no hay otra mujer aquí entre tus hermanos? ¿Acaso no hay una mujer que te interese en tu pueblo y tienes que ir allá a ese pueblo de incircuncisos a buscar una mujer? Y Sansón les dice: pídala, que esa es la que me gusta. ¿Qué hubiera contestado un joven hoy en día a sus padres? ¿Ah? Ese no es tu problema, es mi vida y es lo que he elegido. Cuando yo leía eso, claro que se me venían a mi mente esas frases, porque han cambiado tanto, sobre todo el respeto a los padres. Esa es la que me gusta, dice. Esa es la que a mí me gusta, anda. Pero centrémonos, como les dije desde el inicio, en los versículos 5 y 6 del capítulo 14. En ese camino, cuando iban a Timnat, ocurre algo especial, ¿recuerdan? ¿Ah? ¿Cómo? Claro, lo empezó a perseguir un león, pero imagínense la situación, es que no estamos hablando de un ratoncito. Estamos hablando de un león rugiente, dice la palabra, que lo perseguía. ¿Y qué iba a hacer? ¿Lo iba a acariciar? No. Dice la palabra que se le viene un león joven. Y entonces dice la palabra, encontramos ahí en el texto, que el
Espíritu del Señor vino sobre Sansón con gran poder. Eso es hermoso. Entonces el resultado fue que Sansón tomó a este animal, tomó a este joven león y lo despedazó tomando solamente las manos, sin ningún arma. Dice la palabra. Eso es hermoso. Pero la implicación del versículo es clara. Sansón no despedazó al animal con su propia fuerza. Sansón no despedazó a este animal con la fuerza que poseía, sino porque el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder, iglesia. Entonces la potencia no era de Sansón. ¿De quién era? La potencia era divina. La fuerza, el poder no era de Sansón, sino ¿de quién? De Dios. No se nos puede olvidar eso, hermanitos. Y si la cosa realmente era así, entonces Sansón bien podría haber sido una persona cuyo aspecto pasaría desapercibido. Cuando yo digo así, que el poder era de Dios, entonces ese aspecto, ese físico de Sansón, podría ser igualito a Oscar. Podría haber sido igualito a Carlos Jiménez, a Guillermo, a Felipe, a cualquiera de nosotros. Sus medidas entonces no serían tan diferentes a la de cualquier ser humano. Ni su musculatura sería superior a la de los compañeros, pues la fuerza de Sansón no venía de él. La fuerza de Sansón venía de Dios, iglesia. Entonces, mire cómo van a cambiar a partir de hoy algunas imaginaciones que tenemos acerca de este personaje. Entonces, la manera en que imaginamos a Sansón, este juez de Israel, muestra lo difícil que es para todos nosotros aceptar que una obra sea completamente del Señor. Que la obra sea completamente del Señor. En nuestras mentes, iglesia, normalmente se anida ese pensamiento que el Señor bendice condiciones que ya existen en nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Generalmente consideramos que es nuestra inteligencia, que es nuestra fuerza, que es nuestro poder y que entonces el Señor bendice lo que ya tenemos. Eso es lo que generalmente, así es nuestra apreciación. Incluso hasta le aplicamos estadística y números a la cosa, como quien dice, no, esta cosa grande, este milagro, lo que pasó, se hizo el 70% por mi poder, por lo que yo tengo, y el 30% por lo que me ayudó el Señor. Llegamos a ser, mis hermanos, tan arrogantes que pensamos de esa manera. Llegamos a ser tan prepotentes que pensamos de esa manera. Llegamos a equivocarnos tanto que llegamos a pensar de esa manera. Mire, aquí en la iglesia, por ejemplo, ¿cuántas veces nos equivocamos? Con tanta frecuencia nos equivocamos en la iglesia. En un lugar como este. Escogemos a personas, inmediatamente las señalamos y las candidatizamos por los talentos naturales que vemos. Y pedimos al Señor que bendiga aquello que ya existe en ellos. Te viene una persona y uno encuentra entre muchos hermanos, no, es que habla muy bonito, no, es que tiene una forma de expresión con una facilidad. Y empiezan a enumerar, es que es tan voluntarioso, no, es que es tan maduro espiritualmente, y empiezan a resaltar muchas cosas. Pero estamos dejando por fuera el poder de Dios. Iglesia, en el reino de Dios, hermanos,
opera otro principio completamente diferente, completamente distinto. Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escoge a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Eso lo encontramos en la misma palabra ya en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. ¿Y no ha sido así siempre? Si yo les contara de mi caso, yo por ejemplo deduzco, si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera escogido a Carlos Cardona. Por las debilidades que yo tengo, tantos defectos que yo tengo. Sin embargo, el poder no está en mí. El poder está en Dios. Y a través de la historia, iglesia, uno ve, hermanos, que el Señor escogió a un par de ancianos estériles para ser padres ¿de qué? De miles, de una gran nación. El Señor escogió a un esclavo, mis hermanos, para ser ministro del pueblo más poderoso de la tierra en aquella época. El Señor escogió a un tartamudo para representar a Israel en las negociaciones con el faraón. Y el Señor escogió a unos ignorantes pescadores para ser los apóstoles de la futura iglesia del Señor. ¿Qué me dicen entonces? ¿Acaso escogió lo más poderoso, lo más sabio? ¿Dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? Lo tiene Dios. El poder es divino, hermanitos. Ahora yo te pregunto, como creyente, como cristiano, lo más seguro es que en muchos momentos tengamos la sensación que somos incapaces de adelantar una tarea. Yo sé que muchos de nosotros hemos sentido, hemos pasado y nos sentimos incapaces. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú? El Señor nos está entregando hoy una historia maravillosa y hemos llegado a la conclusión que el poder no lo tenía Sansón. El poder es de Dios. Cuando vino el poder de Dios sobre Sansón, entonces con sus manos pudo despedazar a un león. Pero ¿cómo te sientes tú, hermanito, hermanita? ¿Cómo te sientes? ¿Incapaz? ¿Inseguro? ¿Tartamudo quizás? ¿Estéril? ¿Cómo te sientes? No, el poder está en el Señor. Es posible que te estés sintiendo incapaz en este momento, sin valor, inaportante, que no te sabes expresar quizás, una timidez y un temor quizás, yo no sé lo que puedas estar sintiendo. Pero no temas, hermanito o hermanita, porque esto te llevará a la dependencia absoluta del Señor. Y gloria a Dios por eso. El poder está en nuestro soberano creador, iglesia. El poder está en Dios, el poder no está en ti. No sientas temor, no tengas inseguridad, no te sientas menos. El poder está en Dios. Entonces, yo te invito y te animo para que a través de una porción como esta, a partir de hoy, mira a Sansón como esa, ya no como esa figura espectacular, hermanos,
con músculos voluminosos que reflejan una fuerza inexistente en él, sino que mires a Sansón ya como una persona común y corriente, pero que al recibir el poder de Dios pudo hacer grandes cosas, grandes maravillas, grandes milagros con sus propias manos. Mira cómo empieza a cambiar el concepto entonces sobre Sansón. Ya la invitación es a que lo miremos como cualquiera de nosotros, pero que había llegado sobre él, ¿qué? Algo especial, iglesia. ¿Qué había llegado sobre él? El poder divino, el poder de Dios. Entonces la imagen de Sansón debe cambiar desde este momento. Hermanito, déjate usar por el Señor, déjate usar. Tú también, hermanito y hermanita, con el poder de Dios en ti, puedes hacer grandes maravillas. Puedes hacer grandes cosas con tus propias manos, hermanito, hermanita. Puedes hacer cosas que consideras imposibles. Puedes alcanzar lo inalcanzable. Tú puedes, hermanito o hermanita, también ser un gran siervo de Dios. La fuerza la pone Dios. Cuando tengas esta seguridad que el poder está en Dios, cuando tengas la seguridad que la fuerza la coloca Dios, entonces vas a poder dejar atrás todos esos temores, vas a poder dejar atrás todas las dudas, vas a poder dejar atrás toda la incertidumbre que a veces nos rodea. Y yo te puedo asegurar, hermanito, hermanita, que cuando tengas la seguridad de que el poder te lo da Dios y que está en Dios y que con el poder de Dios podemos hacer todas estas cosas y más, entonces no te va a detener, ni no te detendrán ni los leones, no te detendrán ni los perros, ni las personas, ni las sombras de dudas que nos persiguen por todos los caminos. Porque con el poder de Dios en tus manos, a todos los harás pedazo. Solamente debemos tener la seguridad, iglesia, que con el poder de Dios podemos hacer grandes cosas, maravillas, porque el poder está en Dios. Y como conclusión, hermanos, para terminar, a manera de reflexión, ¿con cuánta frecuencia se siente usted, hermanito o hermanita, con la poca capacidad para hacer lo que tiene que hacer? Y estoy hablando no solamente a nivel espiritual, llévalo a toda tu vida. A veces te sientes con tan poca capacidad o tan inseguro para hacer las labores de la casa, para ir a un trabajo, para ir a una entrevista, para buscar trabajo, para relacionarte, para hablar con las personas. ¿Con cuánta frecuencia te sientes con poca capacidad para adelantar todas tus cosas? Piensa, reflexiona. Ahora, si con mucha frecuencia te sientes con poca capacidad, entonces tienes que analizar, entonces, ¿cómo estás interpretando porciones como esta? O más bien, o cómo es tu estilo como creyente. Porque entonces estás colocando toda todo tu poder, o te estás concentrando en tus fuerzas, o estás seguro en el poder de Dios, en el poder que Dios te puede dar.
Porque si con mucha frecuencia sientes esa poca capacidad, te sientes como inseguro, con incapacidad, entonces piensa cómo es tu estilo como creyente. Algo está pasando en tu vida como creyente. Porque ¿dónde está la seguridad que el Señor te puede dar el poder que necesitas? La seguridad que necesitas. Pero también está, digamos, el otro lado, el lado opuesto. O puedes sentir mucha incapacidad, te puedes sentir inseguro, puedes sentir mucho temor, o también te puedes sentir sobradito o sobradita. Puedes tener un exceso de confianza en sí mismo o en sí misma. Y entonces esto también te tiene que llevar a pensar, ese exceso de confianza en sí mismo, te tiene que llevar a pensar que estás enfocado en tus fuerzas, en tu poder, cuando nos dice el Señor y nos enseña hoy que el poder es en Dios, no en ti. Cierra los ojitos y vamos a reflexionar un poco acerca de esta palabra. Padre, te alabamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque qué confianza tan hermosa, Señor, qué esperanza maravillosa encontramos en una porción como esta, con un personaje como este, Señor, en donde por muchas partes nos lo muestran como algo grande, como algo diferente, pero cuando tú nos enseñas la palabra, Señor, podemos llegar a la conclusión que puede ser como uno de nosotros. Porque hoy nos llevamos con claridad que la fuerza no estaba en Sansón, la fuerza está en ti, soberano creador. Y hoy salimos de aquí, de este lugar, de esta tu casa de oración, con la seguridad que la fuerza no está en mí, sino en ti, soberano creador. Llévate esa enseñanza hoy, hermanito, hermanita. Una confianza plena que con el poder de Dios puedes hacer grandes cosas. Sansón con sus propias manos despedazó este joven león, pero tú puedes despedazar también muchas otras cosas, porque con el poder de Dios en ti, con el poder de Dios contigo, puedes hacer maravillas, puedes alcanzar lo inalcanzable, puedes llegar a ser lo imposible para ti. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque hoy salimos de esta tu casa de oración, Señor, llenos de confianza. Y podemos entonces, con una confianza plena en ti, Señor, con todo el poder que tienes, pero no solamente el poder, Señor, sino tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor, podemos salir confiados, con la frente en alto, tener confianza en todo lo que hacemos, Señor, en las diferentes áreas de nuestra vida, porque contamos, Señor, con tu poder. Te damos la honra, Señor, y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús.